Arratsaldeon, barkatu, lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira, eskerrak Kutxari eta bereziki Carlos Ruizi jauna, zuzendari orokorrari, berak eskaini dizkigun ahalbide guztiengatik. La verdad es que, hoy me decía la directora de comunicación del DIPC, pero ¿cómo vamos a llenar el edificio de Kutxa en una tarde de verano maravillosa con la playa rebosa? Yo decía, casi como el Evangelio, mujer de poca fe, seguro que sí. Ahora, ni yo mismo, que soy un optimista intrínseco y apasionado, hubiese esperado esta respuesta. La verdad es que el tema lo merece y sobre todo el orador. En primer lugar, insisto, gracias a Kutxa, a Iñaki Altuna y a Carlos Ruiz por esta oportunidad y esta flexibilidad. Hay razones de seguridad, etcétera, que obliga a todas estas molestias y claro, nosotros no podíamos esperar esta respuesta masiva, lo cual indica mucho sobre el nivel cultural de San Sebastián, de esta ciudad maravillosa del País Vasco, ¿no? Cuando salió este tema del bosón de Higgs, inmediatamente nuestra gente dijo, bueno, pues qué pena que San Sebastián no tenga una explicación sobre esta materia. Inmediatamente pensamos en la Torre, que aquí nos había explicado que lo de los neutrinos, que no tenían razón, que Einstein tenía razón. Hubo un éxito espectacular, pero hoy yo creo que como haya otro descubrimiento y vengas aquí la Torre, no sé, igual tendremos que ir a Noeta o algo así, ¿no? En general, todo el mundo ahora estamos en la prima de riesgo, en los rescates y todo. Es admirable que haya gente que se preocupe de otras cosas. Hay mucha gente que cree que la ciencia solo es economía. Otros nos explican... ¿Me puede conectar esto, por favor? Hemos hecho como 7 ensayos al principio y sigue... Bueno, perfecto. No. Hay otros que piensan que la ciencia también es, más que utilidad, es belleza, ¿no? Y si realmente no hubiese belleza en la ciencia, no merecería la pena estudiarla. Hace muchos años, cuando empezaron estos debates sobre los aceleradores, el intentar entender de qué están hechas las cosas, esta es una ciencia muy, muy cara. Y hubo un gran debate en los Estados Unidos. Y a mí me gusta recordar la discusión en que el senador Pastore, me imagino que por lo que dice republicano, discutía con el director del Fermilab. Y aquí tienen la discusión cuando él quería entender por qué se gastaban 200 millones de dólares en un acelerador. Esta discusión yo creo que es del año 1969. No sé lo que ha costado encontrar el bosón de Higgs. Unos 5.000 o 10.000 millones de dólares, creo. Encontrar el bosón de Higgs y mucho más, ¿no? Y entonces, este debate expresa muy bien. El senador Pastore estaba presionando a Wilson, preguntándole sobre la utilidad y la aplicación de la física de partículas. Wilson contestaba que esto no solo es un camino hacia nuevas tecnologías y desarrollo económico, sino que es un paso hacia nuevas técnicas, beneficios, pero que además es un acto humano más fundamental. En ese momento el senador Pastore preguntó, ¿cuál es el objeto entonces del laboratorio Fermi? Este es un gran laboratorio que está cerca de Chicago. Y Wilson contestó, obtener respuestas a las preguntas fundamentales que los hombres se han hecho durante largo tiempo. Una de esas preguntas tiene que ver con la simplicidad. Podemos comprender la naturaleza de forma simple. Cabe dentro de la mente humana. Y el senador Pastore, por supuesto, no se quedó satisfecho y siguió con este diálogo. ¿Hay algo relacionado con este acelerador que de alguna manera ayude a la seguridad del país? No, señor, no lo creo. Senador Pastore, nada en absoluto. No tiene en este sentido ningún valor. Wilson le contestó, solo tiene que ver con el valor que nos otorgamos los unos a los otros, con el mutuo respeto, la dignidad del hombre, nuestro amor por la cultura. Tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con buenos pintores, buenos escultores y grandes poetas. Quiero decir, todas estas cosas que los hombres respetamos, veneramos y queremos en nuestro país, y por eso somos patriotas. No tiene nada que ver directamente con la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Esta es una respuesta importante que ilustra bellamente el logro del bosón de Higgs, ¿no? Porque este es un logro colectivo, no es un logro de una persona. Es un logro ni siquiera
de un grupo de personas, es un logro de diversas generaciones, de diversas razas, de diversas culturas, de diversas lenguas. Tiene que ver con una gestión de grupos y de egos que a la vez colaboran. Tiene que ver con un método de funcionamiento que premia el mérito, la calidad, la perfección y una voluntad inquebrantable de lograr objetivos. Es quizás una de las maravillas del mundo. Si hubiese que crear la octava maravilla del mundo, sería el LHC. Esta máquina es quizás la máquina más perfecta y más compleja que ha construido la humanidad, ¿no? ¿Por qué era necesario? Ya lo explicará el profesor Latorre, pero cuando el poeta Blake tuvo que resumir la ciencia hasta su momento, dijo los átomos de Demócrito y las partículas de luz de Newton, ¿no? Reducir la naturaleza a sus componentes elementales y entender las leyes que gobiernan esas interacciones. Eso es el modelo estándar, excepto la gravitación. Y es un logro intelectual, uno de los grandes logros culturales, intelectuales y quizás estéticos del siglo XX. Pero le faltaba, para confirmar o no, el bosón de Higgs. ¿Por qué las partículas tienen masa? Y eso es lo que parece que se ha encontrado, no quizás exactamente, pero eso Latorre lo explicará muy bien. En definitiva, nos da muchas respuestas y nos abre nuevas preguntas y nos pone ante un gran reto. Y encontrar nuevos retos que nos colocan en el vértice de nuestra ignorancia es, como dice Latorre, el alma de la ciencia. Por esto el bosón de Higgs simboliza el alma de la ciencia. Lo han relacionado con Dios. En realidad esto viene de un malentendido, ¿no? Porque no lo encontraban, llevaban más de 50 años y alguien le llamó the goddamn particle, que significa la partícula, pues no sé, pues cabrona o maldita, no sé cómo sería la traducción, y alguien dijo, oye, le quitamos lo de goddamn, le ponemos Dios y vendemos mucho más, y así se tituló el libro de Lederman. No hay nada irreverente ni falta de respeto a la religión en absoluto, ni querer meterse en estos términos. Fue un truco de un editor para vender más libros. Estos temas son muy difíciles para todos, y por eso necesitan para su comunicación personas que hayan estado en el núcleo y en el límite de la ciencia y que lo entiendan muy bien, que tengan pasión por la ciencia y que a la vez tengan pasión por transmitir ese conocimiento a la sociedad, porque son conscientes de que solo una sociedad científicamente informada puede ser libre, puede ser más culta y puede ser menos susceptible de manipulación por intereses partidistas e intereses de grupo de presión. Y además puede, es que casi como es catalán iba a decir a más, puede contribuir al apoyo a la ciencia. Y por eso tenemos aquí al profesor Latorre, que para el Donostia International Physics Center es prácticamente nuestro Messi. En todas las cosas difíciles lo ponemos en la alineación, ¿no? Es una persona que es un gran científico, con un carácter estético, un ejemplo de científico y de persona, y un gran divulgador. Ha estudiado en todo el mundo, es catedrático de Barcelona, ha estado en el CERN, estuvo en el MIT, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, pero ¿para qué aburrirles con su excelencia, que la van a comprobar en un segundo? Con ustedes, el profesor Latorre. Uf, estoy impresionado aquí. Yo os iba a pedir que si queréis ver la presentación, pues os pongáis un poquito más por aquí. Estoy muy impresionado, ¿eh? Primero quería dar las gracias a Pedro y desde la verdadera humildad, yo soy hijo de una abuela aragonesa que nació en Santa Lecina. Me parece que, no sé, esto casi culmina, ¿no?, los sueños de toda una familia. Y también porque estoy tan contento de que... ¿No me oís por ahí? Oh, qué pena. ¿Se puede hacer algo? Los que están justo ahí, ¿no hay altavoces hacia allá? Si chillo, ¿me oís? Bueno, como he dado muchas clases en mi vida, más de 5.000 alumnos, puedo levantar la voz. Entonces, quería dar las gracias especialmente al DIPC por la labor no solo científica que se le asume, si no, no sería un centro de excelencia, sino por la labor que muy pocos centros de excelencia hacen de divulgar la ciencia
y de hacer que esto sea nuestros países que valen la pena de defender ante lo que sea, ¿no? Creo que eso es una labor que no se paga. Como todos estáis sentados raros y demás, no quiero alargarme mucho. Bueno, vamos allá, a por el bosón. Primero, estoy exultante de haber encontrado el bosón y confío transmitir por qué los científicos de partículas elementales estamos exultantes. Ha culminado 50 años de búsqueda intelectual. Entonces, primero voy a intentar enmarcar dónde estoy, porque me ha pedido una de las periodistas que me ha entrevistado, me ha dicho, yo soy tu abuela. Digo, no eres mi abuela seguro, pero por favor que lo entienda como si fuera tu abuela. Entonces voy a intentar explicar lo que es el bosón de Higgs sin ninguna fórmula. Vamos a intentar hacer, ese es el reto, ¿no?, que nos hemos impuesto. Entonces voy a empezar, no sé ni siquiera si tengo un puntero, sí que lo tengo, aquí está. Primero voy a enmarcar qué es lo que estamos buscando. Pues estamos buscando ni más ni menos lo más pequeño... Ponda. Puedes colocar a todo. Lo más pequeño que el hombre es capaz de observar. Lo más pequeño, es la frontera del conocimiento. Estamos abordando un reto que es universal, no es un científico que lo aborda, es la humanidad que quiere saber qué constituye lo más pequeño que hay en el universo. Recordad que los átomos están en el orden de distancias de un 0, 9 ceros y un 1, 10 a la menos 10 metros, pero los átomos tienen un núcleo que todavía es mucho más pequeño, ¿vale? Y esos núcleos, que están formados por protones y neutrones, están formados por partículas todavía más elementales. A estas partículas les llamamos partículas elementales, lo más pequeño que el hombre hoy es capaz de ver. Y no lo dudéis, hay tiempo para que estas partículas que hoy son nuestras partículas elementales, seguramente no es la última respuesta, solo que en el siglo XXI, a principios de siglo, es lo que sabemos. Guardemos un poquito de humildad y pensemos que nos ha tocado vivir la época en que esto es lo más pequeño que el hombre conoce, pero queremos saber lo que hay ahí. Bueno, pues vamos allá. Y voy a empezar un poquito a explicaros qué son las partículas elementales que conocemos. Y yo creo que hay una que todos conocemos, la luz, ¿no? Esta luz que viene de por aquí, esta que nos ilumina a todos. Bueno, sabéis que la luz, uno diría, mira, ahí está esa luz. Pero si yo ahora le pusiera un prisma, ¿qué pasaría si le pongo un prisma a esta luz? Que se abriría como un arco iris, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Entra una cierta luz y se abren. Oh, caramba, parece que esa luz está hecha de otros tipos de luces, ¿no?, más específicos, de colores. De hecho, la luz corresponde a unas partículas que llamamos fotones, ¿vale?, tiene su origen en Newton. El entenderlo bien fue muy posterior, pero el origen de comprender que la luz está hecha por corpúsculos arranca en la época de Newton, siglo XVII. Esas partículas de luz que nosotros vamos ya a entender como una de las partículas elementales que conocemos, y le llamamos fotón, ¿vale? Solo para que lo tengamos un poquito más claro, el ojo humano ve fotones, ve a estas partículas, las detecta, pero detecta muy pocas de los fotones. De hecho, detecta fotones desde el violeta hasta el rojo, ¿vale?, que es nada más la cantidad de energía que lleva ese fotón. Pero claro, hay muchísimos más fotones que el ojo humano no es capaz de ver. Los fotones, por ejemplo, que son menos energéticos que el rojo, pues llevan otros nombres. Pero, por ejemplo, ahí los veis, las ondas de radio, las ondas que usamos para la televisión, también son fotones. No son cosas diferentes, son las mismas partículas que llevan otra energía. Y por el lado de más energía tenemos los rayos ultravioletas, estos que matan ya, empiezan a matar un poquito nuestra piel y que hace que nos pongamos morenos, o los rayos X, que penetran ya nuestro cuerpo y nos permiten hacer radiografías. Sabéis que son dañinos. Hasta el año 1926 no hubo una normativa para que los médicos se protegieran al hacer radiografías y se morían como chinches, los médicos que actuaron en la Primera Guerra Mundial. Los rayos gamma son sencillamente fascinantes, porque llegan a la Tierra desde los confines más convulsos del universo, donde se está produciendo realmente procesos que el hombre difícilmente podría imaginar. De hecho, voy a hablar un poquito más de los rayos gamma, ¿vale? Total, que la luz, como veis,
nos llena, está constantemente con nosotros en todas sus longitudes de onda, que es esencialmente lo mismo que decir su energía. ¿Por qué he dicho que me gustaría hablar un poquito más de fotones gamma? Vamos a poquito a poco, ¿no? Primero a tratar de explicar lo que es un fotón de estos que ve mi ojo. Mirad, es muy fácil. Aquí hay un señor, esta bolita, que es un electrón, y simbólicamente digo que tiene una energía, y ese fotón pierde energía, y al perderla emite el resto de la energía como un fotón. ¿De acuerdo? Eso pasa en un átomo, y entonces pasó en una estrella lejana, Alpha Centauri. Allá un átomo bajó su nivel energético, un electrón, y entonces el remanente de energía es un fotón que ha venido, ha estado años viajando y ha llegado a mi ojo, y un átomo hace el proceso inverso, lo capta, y de ahí ya pasa a mi cerebro. Esa es la forma en que nos comunicamos. Ese fotón es lo que veo que viene desde los confines del universo. Es la manera que accedo al conocimiento de lo que hay muy lejos en el universo. Es el proceso de emisión y el proceso de absorción. ¿De acuerdo? Eso es cómo procede cómo se genera un fotón y cómo se recibe. Voy a ser un poquito más fino. De hecho, el responsable es el electrón. Olvidémonos ya de que hay un átomo. Aquí entra un electrón, emite un fotón y se va. ¿Vale? Es el proceso más sencillo que hay. Un electrón que emite un fotón. ¿Vale? Bien, este es el proceso básico. Aunque os parezca así muy sencillo, este es el proceso que controla una gran parte de nuestras vidas. El comprender esto de una forma matemática precisa es el objetivo de los científicos. No solo de hacer un dibujito, sino escribir la ecuación que dicta este proceso. Pero para nosotros nos va a bastar con el dibujito. Un electrón entra, emite un fotón, sale. Este es la interacción básica que define el electromagnetismo. De hecho, cuando la mecánica cuántica entra y el proceso es todo, es cuántico, a eso es lo que le llamamos la electrodinámica cuántica, o con las iniciales en inglés QED, Quantum Electrodynamics. La electrodinámica cuántica es uno de los bastiones del conocimiento humano. Pensad que gracias a ella sabemos hacer televisiones, radios, comunicarnos, porque tenemos un control preciso de esta teoría. Es una de las joyas. Hay un libro de Penrose, que es uno de estos filósofos científicos importantes, que dice que culmina la esencia de lo que es la ciencia. Es descripción sin fisuras casi de todo un proceso a todas sus escalas, la electrodinámica cuántica. Y entonces ahora la primera sorpresa, un pequeño ejercicio para todos. ¿Os acordáis que este rinconcito, estoy en la izquierda, veis este rinconcito es lo que he dicho antes, ¿no? Solo tengo ese dibujo para juntar dibujos, es un puzzle. A ver si adivinamos qué es. El tiempo va hacia arriba. Mirad, la patita de la izquierda entra un electrón, la patita de la derecha entra un electrón. Se intercambian un fotón. El electrón se va, el electrón se va. ¿Qué es lo que he descrito? Cómo se repelen dos electrones. Este es el proceso que describe cómo dos electrones interactúan. Cuando ibais al colegio os decían, si se ponen los electrones, la fuerza que los... Bueno, nosotros lo entendemos con un intermediador de la interacción, y a ese le llamamos fotón. ¿De acuerdo? Pero fijaos la sorpresa. A ver este dibujito. Aquí entra un electrón, que yo pensaría que sale hacia abajo, pero el tiempo va hacia arriba. Esto es un positrón, un antielectrón. Y ahora lo que se intercambian, veis, es el electrón que se aniquila y aparece un fotón y otro fotón. Ese es el proceso que hace que un electrón y un positrón se destruyan y nazcan dos fotones. Luego la materia se puede transformar en luz, ¿de acuerdo? Es un proceso brutal que no vemos con frecuencia porque no hay antimateria alrededor nuestro con frecuencia, pero la antimateria la podemos crear en los laboratorios, la podemos observar en el universo y ahí se destruirá y creará fotones. Y podréis pensar que ese es un proceso raro, ¿vale? Bueno, la realidad es que la manera en que lo veríamos sería así. Un electrón que entra, ahí entra otro positrón que entra y de golpe sale un fotón y de golpe sale otro fotón. ¿Qué vería yo si estuviera aquí, tirado? ¿Qué vería aquí? ¿Qué vería? Solo un fotón que llega, ¿no? Imaginad que yo estoy aquí y de repente miro y ¿qué veo? Fotones que me llegan, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo único que llega a mi ojo.
No olvidéis que este señor iba en esta dirección, este en esta dirección. Yo no veo a esos señores, yo veo el fotón que me llega, ¿vale? Eso es lo que ven mis ojos. Estoy en la Tierra y veo eso. Y eso puedo hacer una predicción, porque yo sé la masa del electrón. La masa del electrón poco importan las unidades, solo es para que veáis que puedo hacer una predicción. La masa de ese electrón es 0,511 más o menos mega electron volts. Es una unidad de energía, ¿vale? Bueno, pues acabo de hacer una predicción. Esos fotones chocan, esos electrón y positrón se destruyen, crean fotones y uno de ellos llega a mí. Bueno, pues esos fotones tienen que sumar esta energía. Y como uno se va hacia allá y otro viene hacia mí, tiene que llegarme un fotón que tenga esa energía, 0,500 MeV. Esa es la energía típica de un rayo gamma. Luego, tengo una primera predicción. Si yo miro algún lugar del universo y cuando mire me llegan fotones que son rayos gamma, sé que se están destruyendo materia contra antimateria. ¿De acuerdo? Es una predicción. Y ahí está. Este es el centro de una galaxia activa. Y todo esto que aparece aquí es una zona que nos envía a la Tierra desde otra galaxia. Nos envía luz a los ojos y cuando la miramos, esa luz y la analizamos en detalle, son rayos gamma. Luego, ¿qué es lo que estamos viendo? Una zona increíblemente convulsa del universo donde la materia se está destrozando contra antimateria. Y el resultado de todo eso son fotones que llegan a mis ojos. Luego estoy descubriendo cómo es el universo, sé que hay zonas donde hay antimateria, sé que los procesos básicos que analizo en la Tierra también son ciertos en otra galaxia. Sé que las leyes que rigen la Tierra rigen las galaxias distantes. Sé que las leyes de la física son universales, son válidas para todo el universo. Bueno, esto a mí me fascina, ¿no? Estamos viendo el corazón de galaxias y los entendemos. Los entendemos, ¿vale? Es brutal. Y luego la otra cosa que siempre le pregunta a todo el mundo es ¿y para qué sirve entender esto? Hombre, a mi abuela diría, pues no sé muy bien, ¿para qué sirve entender que hay rayos gamma y que el electrón y el positrón se destruyen? Yo qué sé, ¿para qué sirve? Bueno, afortunadamente hay gente mucho más lista que yo y eso es como... antes de daros la aplicación, quería hacer defensa de la ciencia española también. Este es el laboratorio MAGIC en Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, que detecta los rayos gamma que llegan de los lugares más convulsos del universo. Es fascinante. Si tenéis vacaciones científicas, id a La Palma, subid al Roque de los Muchachos, hay una docena de telescopios, está el Gran Tecán, está MAGIC, y qué narices, eso es la maravilla, son las catedrales del siglo XXI, son los instrumentos precisos que el hombre es capaz de hacer para saber nada más. Ahí no hay religiones, ahí no hay política, ahí no hay nada, ahí hay afán de saber. Yo guardo con un cariño inmenso mi visita ahí y esta foto la hice yo, por eso la pongo siempre, porque me fascinó ver esa máquina. Y además yo produje un pequeño documental sobre lo que son los rayos gamma y cómo se captan, y aquí lo tenéis en Vimeo. Pues nada, si algún día lo queréis mirar, lo hice con tanto cariño. La música la hicieron chavales de 18 años, solo hablaban científicos, no había ni una mentira, todo era proporcional, todo, bueno. Es que decir que no hay una mentira en un documental científico tiene mérito, ¿eh? Bueno, ¿y para qué sirven los rayos gamma? Pues aquí tenéis una aplicación. Esto es un PET de un cerebro humano, ¿no? Y aquí tenéis la idea de inyectar una cierta sustancia en tu cuerpo que luego emita positrones, se encuentra un electrón que está por allá, produce una emisión, la captamos y así encontramos qué le está pasando a nuestro cerebro. O sea que el PET no es más que una aplicación, es ciencia básica, igual directamente a progreso, algo que cuesta muchísimo entender. Uno va a un hospital, le hacen una resonancia nuclear magnética, le hacen un PET, le hacen un TAC y se cree que no hay nada detrás. Hay generaciones de gente que han ido para entender eso y para lograr aplicarlo. Luego, es para mí un ejemplo muy bello de que buscar qué hay en el núcleo de una galaxia activa al final puede curarnos, ¿eh? El que lo intentó no pensó jamás en curar una enfermedad, sencillamente fue un efecto lateral de la ciencia. Aquí hay tantos jóvenes, yo no lo he dicho, pero en las clases de la facultad se pregunta en cualquier instante, ¿eh? Esto del respeto jerárquico y todo eso, o sea que si tenéis, adelante, ¿eh? Todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Bien de momento?
no me he perdido todavía. Y sigo manteniendo la voz alta, no me olvido de nadie. Bueno, he intentado hacer la primera partícula que nos ha salido, que ha sido el fotón y el electrón. Pero ahora quiero saber más. Y para saber más necesito una máquina. Y la máquina se llama acelerador de partículas, ¿vale? Y voy a hablaros de aceleradores. Bueno, lo primero es que mi pregunta es muy básica. ¿Qué es lo más pequeño? Antes Pedro ha mencionado a Demócrito, ¿no? El filósofo feliz, ¿no? El que siempre reía. Siempre se cita a Demócrito y Leucipo. Y fijaos que no hace poquito que el hombre está preguntándose qué es lo más pequeño, no fue ayer precisamente. Y que el método de preguntárselo tampoco ha cambiado tanto, no es que caminemos por el ágora, pero claro, poquito más, no hay gran diferencia, te vas a la cafetería del CERN, ¿no?, a discutir. Entonces, la idea básica aquella de que el ser es materia y son átomos y el no ser es vacío, pues es como un poquito sencilla, es un poco más complicado todo, Y en particular, la palabra átomo quiere decir indivisible, pues como que no. Vamos a ver exactamente, cuando en lo que entonces era el límite del conocimiento estableció que habían muchísimos elementos químicos, se les dio el nombre de átomos, porque se creía que eran indivisibles. Pero ¿no veis que hay demasiados para ser elementales? Si todos estos fueran las partículas elementales, como que se podría haber hecho más fácil, ¿no? De hecho, hay esta anécdota de Alfonso X el Sabio, que quiso, sabéis que Alfonso X el Sabio hizo la Escuela de Traducción de Toledo, donde se pasó todo el saber árabe hacia Europa. De hecho, la gran entrada de saber en Europa viene a través de él. Y en particular dice una anécdota, que no sé si es apócrifa, pero la dice, que él pidió conocer el funcionamiento de las estrellas y se le explicó el sistema de Ptolomeo. Y para describir el movimiento de 7 astros se necesitaba en ese instante 70 círculos que formaban ciclos, epiciclos, epiciclos, 10 por cada planeta. Y dice la anécdota que si él hubiera sido el creador lo habría hecho más fácil. Vale, pues efectivamente era más fácil, y la razón es que estos elementos no son átomos, no son indivisibles, sino que tienen unos constituyentes más básicos que permiten describirlos. ¿Cómo se dio el primer paso? Pues el primer paso viene de Inglaterra, con Rutherford. Aquí yo no soy muy conocedor de la historia, pero tal vez Pedro puede ilustrar. Yo siempre he leído que fueron 2 estudiantes los que en el fondo hicieron los experimentos, pero el sabio Rutherford pues ha quedado su nombre. La apropiación aquí del saber intelectual es siempre delicada. La idea fue muy sencilla. Se puso una generación de unas partículas que se llaman alfa, se puso aquí un pan de oro, se bombardeó y habían 2 posibilidades. Una posibilidad es que la materia fuera uniforme y pasarían esas partículas a través de ella. O que la materia tuviera toda su masa concentrada en un punto y el resto vacío, y entonces siempre pasaría, pero cuando tocases ese núcleo rebotaría. Se hace el experimento y se ve. ¿Y qué se vio en el experimento? Que algunas rebotaban. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia está concentrada en el núcleo de los átomos. Ese es el experimento que dio lugar a la comprensión de que el átomo no es una bola uniforme, sino que tiene un núcleo que es 100.000 veces más pequeño que todo el átomo, que concentra su masa. Bueno, a partir de ahí hubo que entender qué había en el núcleo y se llegó posteriormente a comprender que los núcleos, todos ellos están formados por protones y por neutrones, y que los electrones forman las capas externas del átomo. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de un átomo. Pero claro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y estos señores, estos protones y estos neutrones, son ahora las partículas más pequeñas o todavía hay algo más pequeño? Pero entonces hay que hacer una máquina. Y la máquina es un poquito primitiva. Vamos a confesarlo. Yo no sé cómo haríais vosotros pues para saber cómo es un reloj por dentro. Hay una estrategia un poquito bruta, que es coger el reloj y estamparlo contra la pared. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que se rompe y aparece un muelle, dices, mira, ¿ves? Este muelle estaba ahí dentro. Luego será difícil saber cómo estaba hecho, pero al menos sabes lo que hay. Esa idea de estampar el reloj contra una pared es barata, es la más fácil de hacer, ¿vale? Se coge el reloj,
lo aceleras, le pegas una bofetada contra la pared y se rompe, y ya está. Bueno, pues eso se hizo para generar las partículas que hubieran a esas energías. Esta foto, que corresponde a uno de los descubrimientos de una de las partículas que en su día se creían que eran elementales, es muy bella porque lo que se hacía es poner unos ciertos campos magnéticos que hacían que las partículas cargadas se girasen, ¿no? Porque como están en un campo magnético, pues ellas siguen trayectorias curvas. Y estas son las fotos que hace muchísimos años pues se trataban en el CERN para deducir, por ejemplo, estas cosas que giran muy rápidamente son electrones,